Buenas tardes, el Señor les bendiga. Esta tarde, bueno, yo he comenzado una serie acerca del final de los tiempos, pero paralelo junto con eso, también hice una serie que tiene que ver con la vida espiritual, tiene que ver con ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Hoy quiero hablar del tema el hijo de nadie. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema el día de hoy. Vamos a orar, vamos a iniciar con oración pidiéndole a nuestro Padre Celestial que sea de mucha bendición este tema. La verdad es supremamente importante que el Señor me permita poderlo presentar con la urgencia que verdaderamente tiene el tema, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo y por la necesidad que la sociedad tiene también de enmendar de enmendar errores muy serios, pero sobre todo a nosotros como creyentes para reparar nuestras propias vidas. La palabra nos ordena a nosotros ser renovados en el espíritu de nuestra mente y tenemos que caminar en la verdad de Jesucristo. Padre bendito, queremos honrarte en esta hora, Señor, bendecir tu santo y glorioso nombre, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús estamos orando en esta hora, que tú intervengas, oh Dios, que tú obres, Padre, a favor de todos nosotros, Señor, que tú hagas lo que para nosotros es imposible. Señor, vivifica tu palabra en cada uno de nosotros, tanto en mí como en los que escuchan. No importa cuánto tiempo haya pasado desde la grabación de este mensaje, yo te pido que, Señor, obra para que tu palabra llegue a muchos y haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno, Señor. Para que tú seas glorificado en cada vida, para que tú seas expresado en cada vida, Señor. Además, tu palabra habla que el profeta Elías vendría y él haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo te pido que este mensaje sea, bueno, una antesala a eso, un anticipo, para que haya una reconciliación, una reconciliación, haya paz entre las generaciones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El hijo de nadie. A ver, este mensaje, pues digamos que lo tenía desde hace mucho tiempo en mi ser interior. Y estaba meditando en eso el otro día, estaba meditando acerca de ese tema, iba meditando, precisamente iba a comprar algunas cosas, algunas cosas acá para la casa. Y en el camino, cuando iba meditando acerca de esto, siempre pues a la luz de la palabra a ver, yo examino mucho lo que fue mi vida y la miro siempre a la luz de la palabra, no que iba siempre atrás, pero muchas veces nosotros reaccionamos a la vida por razón de que, digamos, nuestras reacciones del presente tienen mucho que ver con decisiones que tomamos en el pasado. Y es necesario entonces que nosotros ese pasado lo removamos. O sea, no podemos ir a negar que existió, pero para eso el Señor nos da las herramientas, nos da el arrepentimiento y nos da el pedir perdón y nos da el perdonar. Y hacer esas cosas es darle muerte al viejo hombre que se resistió a perdonar, que mantuvo los resentimientos y las amarguras. Entonces, cuando iba meditando acerca de este tema, justo me encontré con un jovencito aquí cerquita y el muchacho, unos 17 o 18 años, estaba tratando de hacer el nudo de su corbata. Y para hacerlo estaba mirando su teléfono. Me parece que había hecho la búsqueda en Google y pues le estaba costando mucho trabajo. Primero seguir las instrucciones y segundo, pues, bueno, y seguir las instrucciones porque estaba mirando al tiempo que trataba de hacerlo. Entonces una mano ocupada y tratando de hacerlo con una sola. Y como les digo, estaba yo pensando precisamente en el tema de las consecuencias del efecto que tiene la crianza sin un papá. El mundo dice, madre no hay sino una. Pero he aprendido algunas cosas y el Señor establece un orden y ese orden, cuando nosotros lo rompemos, tiene efectos muy destructivos para los individuos y para la familia y para la sociedad. Este joven está tratando de hacer su nudo, pues claro, yo lo veo y inmediatamente, la verdad,
por decirlo así, me he conmovido, la verdad que sí, sí, porque pues estoy viendo un retrato de mí mismo en ese momento. Entonces, pues yo le hago el nudo al muchacho, hubiese querido enseñarle cómo hacerlo, porque eso hubiera sido muchísimo mejor. Pero él estaba deprisa, parecía que tenía que irse a trabajar. A ver, yo mismo pues crecí sin un padre que me enseñara, a ver, no quiero en ningún momento que esto suene como un reproche, ni quisiera traerle a él ninguna vergüenza por ningún motivo. Solamente estoy diciendo los hechos. Y nosotros, bueno, aquí en el desarrollo del tema vamos a entender algunas cosas. Pero, o sea, crecí sin padre, incluso la mayor parte de mi infancia y de mi juventud, aún sin mi madre. Lo que significó entonces que yo tuve que aprender a figurarme en la vida, pues obteniendo la información de otras fuentes diferentes, porque pues ellos no estaban allí para enseñármelo. Claro que, pues, no puedo decir que en esos tiempos las cosas eran malas por no tener a mis padres a mi lado, y mucho menos, pues, siendo joven, uno está con... O sea, yo creo que nosotros éramos la envidia de los jóvenes en nuestro entorno porque, pues, vivíamos como nos complacía, nadie nos estaba restringiendo. Bueno, sí había algo de restricción, pero no era lo mismo que un papá o una mamá que le está diciendo, venga, vaya, no lo haga. No, básicamente nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos. Pero como les digo, pues nosotros tuvimos que aprender a buscar de diferentes fuentes cómo ponerle un orden a la vida. Gracias al Señor hubieron muchísimos factores que contribuyeron para que mi hermano y yo crecí junto con un hermano menor 2 años que yo. Por cierto, bien fregadito él. Pues de niño, como adulto, la verdad, lo admiré como adulto, nos quisimos bastante. Gracias al Señor hubieron muchos otros factores que contribuyeron para que él y yo llegáramos a ser lo que nos convertimos. Y con eso lo que quiero decir es que no nos fuimos por el camino de la perversión, de la maldad, especialmente en mi país, donde mucha gente que creció al tiempo con nosotros, pues buscando dinero fácil. Yo no voy a usar como excusa que falta de oportunidades, porque eso no es razón para uno envolverse en una vida delictiva. Pero mucho joven, mucha gente del tiempo de nosotros se dedicó al narcotráfico. Sin embargo, a nosotros el Señor nos cuidó. ¿Sí? Ese es el factor principal, que Dios de todas maneras pone un vallado de protección en torno al hombre, alrededor del hombre. Nosotros muchas veces no lo vemos, pero aún en nuestro propio corazón Él pone freno. No nos deja desbocarnos. Ya llegará el día en que el Señor permita que un ser humano se desboque completamente y los entrega por completo a la perversión de sus corazones. Pero no es así en términos generales. Así que, bueno, hubo otros factores y, como digo, el principal factor, la gracia soberana del Señor, quien a pesar de que no le conocíamos, puso alrededor de nosotros un vallado. Bueno, por supuesto también pues el Señor mismo es el encargado de todas las cosas. Hay algo que es importante entender. La causa última de todas las cosas siempre va a ser Dios. O sea, bueno o malo, la causa última es el Señor. Y en todo se cumple lo que dice su palabra. Su palabra dice que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor, los que han sido llamados conforme a su propósito. Y es exactamente así, no es de otra manera. Entonces todo, aún nuestros errores, nuestros fracasos, nuestra maldad, todo eso, si nosotros somos llamados, si nosotros amamos verdaderamente al Señor, todo eso va a obrar para nuestro bien. No quiere decir que nos debamos entregar nosotros a la maldad para probar esto, no. Es lo que hicimos en otro tiempo. Bueno, entonces el Señor, entre otras influencias, él usa el entorno, la cultura en la que nosotros movemos, las creencias de la gente que está a nuestro alrededor. Eso tiene su influencia, sobre todo las personas adultas, quienes de una u otra manera nos ayudaron a desarrollar nuestra propia cosmovisión, nuestra propia visión de lo que es el mundo.
pues ellos nos ayudaron en ese sentido. Permítanme un segundo que aquí me ha ocurrido un problema. Un segundo, por favor. Uy, ¿qué me pasó? Permítanme un segundito porque me dejó aquí. Allá. Se me saltó algo. Sí, se me saltó algo. Y ustedes me perdonan un momentico porque son las... Entonces hubo pues influencia, ¿no? Sobre todo las personas adultas que estaban en nuestro entorno. Nosotros vivimos en varios lugares. Siempre pues puedo decir que la gente adulta en nuestro entorno pues era gente que tenía principios y esos principios nos ayudaron a nosotros a desarrollar nuestros propios valores, nuestros comportamientos y la forma como lo que fuimos aprendiendo para responder a los desafíos de la vida. Y pues gracias a Dios tuvimos algunas muy buenas y grandes influencias alrededor nuestro, incluyendo compañeros de estudio y amigos que nos guardaron de seguir el camino equivocado. También hubo tentaciones, por supuesto, pero gracias a la gran misericordia de Dios fuimos guardados por su poderosa mano. Y la verdad, sí hay personas que pasan por la vida de uno y dejan una influencia fuerte por su carácter, por su bondad, por su consideración y por el trato que le dan a uno. Y pues nosotros, gracias a Dios, es cierto, también hubo perversos, y Señor bendito, pero de una manera u otra el Señor nos guardó de esas perversas influencias, aún en los tiempos en que hubo tentación de pronto inclinarnos a lo malo. Pero pensando en este joven del que estaba comentando hace unos momentos, pues tuve que pensar, o sea, yo tuve que pensar de por sí ya iba pensando en el asunto y al verlo y ayudarle, pues pensaba en mí mismo a esa edad. El tema aquí es los efectos que tiene en un hijo la ausencia de su padre. Y quiero hacer un paréntesis para explicar la diferencia entre el hijo varón y la hija mujer. Ser mujer es más fácil que ser hombre. A ver, me explico. ¿Por qué razón? O sea, la mujer es algo que es instintivo, se lleva adentro, está como en el DNA de ellas. Claro que la ausencia paterna va a tener unos efectos negativos en ellas también, pero el rol de varón, eso es una conducta que es aprendida, no es instintiva, nos tiene que ser enseñados. Vuelvo y repito, nosotros nos hemos salido mucho del orden que Dios estableció y Él lo establece por muy buenas razones, no vamos a entrar en ellas en este momento. Puedo decir que es para nuestro bien, en términos generales sí, pero a ver, de pronto menciono sí que es porque también nosotros somos una expresión de lo que Él es, de su relación del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero por otro lado la relación de Cristo con la Iglesia. Todas estas cosas están ahí, por eso el Señor pues, nos da unos mandatos. ¿Por qué? Porque Él quiere ser expresado. Y esa es la forma como lo hace. Entonces ese orden que Él establece es un orden divino. Nosotros lo rompemos, va a tener consecuencias. Pero en ese orden Dios puso en el DNA en el ADN de cada uno cómo debía ser su comportamiento. O sea que hay cosas que son... el hombre, por ejemplo, fue hecho para que fuera cabeza. Entonces, ese hombre siempre va a copiar la identidad o va a copiar el modelo que tenga por cabeza. Aquí como que creo que me estoy adelantando un poquito, pero este es uno de los efectos dañinos que trajeron los años 60, que rompieron, que a partir de ahí hubo un rompimiento. Pues los matrimonios hasta ese entonces eran prácticamente indisolubles, muy poca gente se divorciaba, pero a partir de ahí, con la historia del amor libre y la paz, haga el amor y no la guerra, esas cosas se echaron a la basura. Entonces, ser hombre es un comportamiento aprendido, y él, vuelvo y repito, el hombre en el orden de Dios lo estableció para que él fuera la cabeza, para que sea la cabeza del hogar.
Y ese comportamiento es aprendido. Entonces el hombre va a copiar siempre la figura de autoridad que tiene en su vida cuando está creciendo. Ahora, esto es un tema en el cual yo me he enfocado por muchos años. Y a mí no me cuesta nada, no me cuesta, o sea, yo no tengo ninguna dificultad en reconocer a las personas que han vivido sin esa figura esencial en su crianza, tanto varón como mujer. Es mucho lo que he aprendido acerca del tema y sé con certeza que la mayoría de los problemas sociales de hoy tienen como causa real, yo había puesto aquí aparente, pero es como causa real lo que Lucille Ball, no sé cuántos de ustedes, pues los que son de mi edad o un poquito mayores, recordarán a Lucille Ball. Lucille Ball tenía un programa, se llamaba El Show de Lucy, era una persona muy conocida. Y a ella le estaban preguntando acerca de los problemas de la disolución de la familia, de la disolución de la sociedad, que qué pasaba. Y ella dijo, lo que pasa es que papá no está en casa para arreglarlo. Y esa es una dificultad de las últimas generaciones. Papá no está en casa para arreglarlo. No han visto a un papá coger un destornillador, coger un martillo. No lo han visto solucionando problemas en la casa. Así que ellos no lo saben. Ven a una mamá, entonces aprenden eso de ella. Muchas veces hasta los amaneramientos y todo eso. Pero papá no está en casa para arreglarlo, no tienen ese modelo, sobre todo los hijos varones, ese modelo que ellos necesitan tener. Yo no tengo duda, y de verdad ninguna duda tengo yo, y ustedes lo pueden observar en su entorno. No tengo duda de que la ausencia de papá es probablemente la causa más influyente de la disfuncionalidad, tanto en el varón como en la mujer. O sea, aquí estoy hablando del varón, pero la mujer también sufre efectos dañinos por esa ausencia, muy destructivos. Voy a decir algo que a los feministas, a los progresistas no les va a gustar mucho. El Señor estableció un orden, si es el patriarcado. Y resulta que estábamos hablando hace unos minutos cómo Dios pone un vallado en torno a nosotros. Bueno, ese vallado lo hace a través del padre principalmente. Cuando el padre no está, o es un padre, sí que es un padre ausente, o es uno, como lo digo yo, que está pintado a la pared, es como solamente un retrato, una decoración en la casa, y no es la figura de autoridad. Eso trae consecuencias terribles. A ambos. Y lo he conversado con personas especialmente en un aspecto con respecto a la mujer, cómo, a ver, perdonen que use la expresión, tan devaluadas que están, porque papá no estuvo en la casa para decirles lo mucho que él representaba, que ellas representaban para él. ¿Mm? El daño verdadero no es directamente causado por esta parte, la parte ya aquí es casi entrando en la parte final. Bueno, a ver, sí. Aquí estamos haciendo breve el mensaje, aunque la verdad nos podríamos ampliar muchísimo más, bastante. O sea, la influencia que ha habido en los últimos 50 años en las mentes de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, este mundo ha sabido cómo aprovechar para destruir una identidad que fue dada por Dios. El daño verdadero, a ver, es bien importante. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el factor común a todas estas personas que están envueltas de una manera o en otra en cosas que son destructivas, en cosas que son disfuncionales. Por ejemplo, hay una realidad, la drogadicción, por ejemplo, la homosexualidad, aún los divorcios, las separaciones, todo eso tiene como un factor común. ¿Cuál es el factor común? Bueno, podríamos decir que es la ausencia del padre, pero realmente no es eso. O sea, sí es influyente y es la causa por la que existe la causa verdadera. El verdadero daño no es directamente causado por la ausencia del padre, sino más bien por la reacción que estas generaciones han o hemos tenido a esa ausencia.
En otras palabras, lo que ha afectado a estos hijos e hijas de padres ausentes no es tanto el abandono, sino más bien el resentimiento causado por ese abandono. Pero el resentimiento no lo lleva el padre que abandonó, que estuvo ausente. El resentimiento lo lleva el hijo cuyo padre no ha estado. El daño es esa reacción a esa ausencia, a esa ausencia. La reacción que esos hijos tienen a la ausencia. Y un factor que empeora ese resentimiento es que es constantemente alimentado por una madre resentida, que siempre está hablando mal de ese padre ausente y está nutriendo y haciendo crecer ese resentimiento. Oye, yo creo que muchos son los hijos que han oído cuando su mamá se ofende que les diga igualito a su padre, con la intención de ofender, porque siempre se menosprecia esa figura y aparte de las malas acciones o lo que sea, está ese el asunto de cómo nosotros respondemos a todo eso. Cuando nosotros nos presentemos ante el tribunal de Dios, nosotros no vamos a dar cuentas de lo que nos hicieron a nosotros. Vamos a dar cuentas de lo que nosotros hicimos. Vamos a tener que dar cuentas de lo que hemos hecho. La solución 100% efectiva se encuentra en la palabra de Dios. O sea, queremos resolver este asunto. Recuerden lo que hemos hablado, la necesidad de morir al viejo hombre. Y Jesús lo dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame diariamente. ¿Qué quiere decir eso? El que toma una cruz es porque va a morir. La cruz es el cadalso donde lo van a ejecutar. Tome su cruz, venga conmigo a morirse. ¿Y qué quiere decir morirse? Bueno, lo que estamos hablando aquí, todo eso que estamos... Humanamente, en el hombre natural podemos justificar el tener ese resentimiento y esa amargura y entonces podemos justificar nuestras pésimas acciones, nuestras pésimas decisiones. Pero es la palabra de Dios la que nos dice. Ahora esa palabra, si nosotros la recibimos con fe, la creemos, le damos el lugar al Señor, es que es más, estamos introduciendo al Señor, lo estamos envolviendo en el asunto. Y hay un texto que probablemente ustedes me van a estar oyendo repetir constantemente porque es que es muy significativo. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces aquí está la palabra de su poder. Dice por lo cual, dice en Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Juzgamos y terminamos haciendo lo mismo. Y otro les dio por llamar a eso maldiciones generacionales, y lo son, pero se repiten por razón de cada generación. El Señor lo dijo bien claro, el alma que pecare, esa morirá. Él hizo la advertencia, no se dirá más este refrán en Israel, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. No, no va a ser así. El que pecare, esa morirá. ¿Cuál es el pecado de la generación? No, juzgar y condenar y llevar el resentimiento y llevar la amargura. Lo que Dios dice debe ser la respuesta a nuestros padres. No tiene nada que ver con su ojo. No importa qué tan bueno o qué tan malo haya sido el padre o la madre. Aquí se trata de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice tiene que ver es con Él. Independiente de las personas a quienes, o sea, en este caso es a padre y madre, pero independiente de lo que ellos sean o hayan sido nuestras vidas, independiente de su comportamiento, de su bondad o de su maldad, de lo que sea, el asunto aquí es que Dios es el que habla y Él merece toda nuestra devoción, él merece toda nuestra obediencia, Él merece que nosotros le creamos. Si Dios lo dice, es bueno. Si está en la palabra, Dios lo ha dicho, es bueno para nuestras vidas. Y nosotros podemos considerarlo una carga pesada, pero pues el Señor no lo pone como una carga pesada, Él lo da para nuestra salud y vida.
La razón por la que obedecemos es porque el mandamiento procede de su boca, es su palabra, es vida para nosotros. Esa palabra que es sanidad y restauración para quienes le obedecen es el primer mandamiento con promesa. O sea, por un lado nos dice que nosotros no podemos juzgar, y la verdad lo voy a poner en lenguaje coloquial. A los hijos no tenemos nada que ver con lo que pasó debajo de las cobijas en el lecho de nuestros padres. Eso es asunto entre ellos dos. Si alguno de los dos le dio por comunicarlo, pues obró mal. A nosotros no nos corresponde hacer juicios de qué ocurrió allá. Ni siquiera nos corresponde hacer juicios de por qué él no estuvo. En la palabra en ninguna parte se da esa autoridad a los hijos. En cambio, el mandato, y dice la palabra, que es el primer mandato con promesa, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto es importantísimo. Vuelvo y repito, nada tiene que ver ay Dios, nada tiene que ver, perdonen la interrupción, nada tiene que ver la conducta, el comportamiento, la bondad o maldad de los padres. Es un mandato de Dios. Si alguno de los que me está escuchando en esta hora está en esta categoría de esos hijos sin padre, no importa que él haya estado ahí, pero no fue la figura de autoridad que debió haber sido. No, le sugiero que contacte a ese padre ahora mismo y le pida perdón por el resentimiento, por los juicios que le ha hecho y tal vez por el odio que tiene contra él. Pídale que le bendiga, que pronuncie buenas cosas sobre usted. Trate de obtener su bendición y, a ver, si lo logra, tremendo, grandioso, pero si él no lo hace, la bendición suya, tu bendición, no esperará porque no lo haces por razón de él, sino lo haces por obediencia al Señor. Él es quien lo ordena y él es quien da la recompensa que el Señor ha prometido para los que, por lo que haces. O sea, es como que tú estás usando una llave para abrir algo. Esa recompensa es la que Él ha prometido porque lo has hecho por y para el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta palabra. Oramos, bendito Dios, que tenga efecto en las vidas de las personas que nos escuchan en esta hora. En el nombre de Jesús.